Hace poco entrevisté a Marta Zamora sobre su más reciente libro titulado Heridas, Amores de Diego Rivera. Si aún no has escuchado esta entrevista, la puedes buscar en nuestro portal de internet www.museomanía.mx. En esta ocasión les voy a presentar otra entrevista con esta estupenda mujer, pero ahora platicamos sobre su trayectoria profesional. Marta Zamora es escritora, traductora e investigadora mexicana autodidacta. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la que se ha dedicado a investigar la historia de México. Ha publicado ensayos sobre artistas nacionales e internacionales como Frida Kahlo, Rafael Coronel, Juan Soriano, Diego Rivera, entre otros. Además, ha escrito y traducido diversos libros relacionados a la vida de la emperatriz Carlota de Habsburgo. Estoy seguro que este episodio será muy interesante, así que te invito a que lo escuches hasta el final. Yo soy Adrián MG y esto que escuchas es Museomanía, un podcast en el que presento charlas y entrevistas con diversas personas vinculadas a la cultura en México. Marta Zamora, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ya en un episodio anterior habíamos conversado acerca de tu más reciente libro, Heridas, Amores de Diego Rivera, que esperamos que quienes nos han escuchado ya lo hayan comprado, ya lo hayan leído. Y yo en esa ocasión, pues quise también entrevistarte una vez más, pero ahora acerca como escritora independiente, porque tú investigas, escribes, imprimes y distribuyes tus propios libros. Ya llevas más de 20 libros. 22, sí, ya llevo 22. Mira, empecé muy pequeña a empezar a escribir y empecé a escribir porque no podía pintar. En la escuela siempre hay la clase en la que tienes que dibujar una vaca y decir para qué sirven los cuernos, para qué sirve la cola. Eso me aterrorizaba. Me aterrorizaba la proximidad de tener que dibujar la vaca. Eso era algo que yo no sentía que podía yo realizar. Entonces, desde tiempo antes, pajareaba quién de mis compañeras pintaba bien la vaca. Y yo le decía, si tú me pintas la vaca, yo hago el ensayo cuando te dirán qué hice en mis vacaciones, que eso las aterrorizaba a ellas. Ajá. Y hacíamos un intercambio. Siempre he creído en que no debes de pedir siempre, dame, sino dar algo a cambio, ¿no? Dar algo a cambio. Y en efecto, yo empecé a describir playas que no conocía, ciudades que nunca había visitado, porque éramos casi todas pobres, pero yo era un poco más pobre que ella y yo no salía de vacaciones. Entonces, eso fue un inicio. Y un inicio muy importante que en ese momento no sabía que me iba a ayudar tanto, era que nos íbamos a estas matinés de 3 películas por $1 en aquel entonces. Sí. Veíamos las 3 películas y cuando regresábamos al edificio donde yo vivía en la Colonia del Valle, en la calle de Amores 33, ahí está el edificio todavía, ellas me decían, cuéntame la película. Y digo, ¿cómo? Si la vimos juntas. Pero ellas querían una sinopsis. Entonces yo empecé a hacer sinopsis de películas para contárselas a ellas. ¿Las escribías? No, se las platicaba. Okay. Pero eso es lo que yo no sabía que estaba haciendo. Estaba yo aprendiendo a concentrar toda una idea de hora y media en 10 minutos o 15 para explicarte toda la temática de una película. Eso fue un entrenamiento fundamental para mí, fundamental. Es que no cualquiera, uno ve una película, la platica o ya te contó el final, o ya se le vio, fue una escena importante. Sí, es un gran trabajo hacer una sinopsis. Exactamente, y una disciplina mental que yo empecé a hacer desde muy chica, contando las películas a mis compañeros del edificio y mis compañeras de escuela. La facilidad de palabra me ayudaba mucho. Tenía otras desventajas, por ejemplo, jamás he sido buena para los deportes, entonces cuando se hacían los grupos para jugar X o Z cosa, yo siempre era la última, la que elegían con justa razón, pero yo controlaba la biblioteca de las pequeñas escuelas donde estaba. Wow. Y estaban los libros ahí, los libros fueron fundamentales.
cuando llegué al punto de la posibilidad de irme a la preparatoria con miras hacia ir a la universidad, la situación económica en mi familia no lo permitía. Esa es la verdad. Mi madre estaba luchando muchísimo por sacarnos adelante. Era yo una familia muy común en México que ahora refleja muy clara esta belleza de película Roma. Pues era una familia similar, un padre ausente, un padre que nos abandonó. Y nosotros teníamos que salir adelante a como de ese lugar. Entonces, estudio no era una opción, tenía yo que trabajar. Y empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar desde muy niña, pero ya en un trabajo asalariado cuando tenía 16 años. Pero no había tenido la opción de seguir una formación académica de pupitre, de maestro, de guía, pero los libros estaban ahí. Y aunque no había tantas bibliotecas maravillosas como las hay ahora, había bibliotecas. Y yo además había estado muy en contacto con los libros porque en virtud de que era una forma de salvarme del deporte, claro, yo controlaba las bibliotecas de la primaria y de la secundaria y empecé a adquirir por mí misma una formación cultural que pudiera equipararse, aunque sea remotamente, a la de mi hermano mayor, que es casi un genio, ¿no? Entonces hice el esfuerzo y encontré mi camino. Y poco a poco empecé a escribir cosas que me daba cuenta que tenían un resultado. Eso fue maravilloso. Recuerdo, por ejemplo, voy a mencionar nada más un tema, pero salió un anuncio de un banco que se llamaba BCH, que se transformó, creo que después en HSBC, alguna cosa así. Pero era un anuncio de una mujer a la que le daban unas cachetadas un sacerdote que le decía, te lo confirmo, te lo confirmo, te lo confirmo, que era una forma de confirmarle que el banco daba unos muy buenos intereses. Pero yo vi eso y dije, esto no es posible. Averigüé quién era el director del banco, señor del Valle, y le escribí una carta diciéndole que en un país en que nosotros estábamos luchando por que las mujeres no fuéramos abusadas físicamente, él aceptaba un anuncio en el que, haciendo un parangón con la confirmación religiosa, estaban golpeando a una mujer. Quitaron el anuncio al otro día y me mandó una carta el señor del Valle diciéndome que tenía yo plena razón. Yo dije, seguramente él pensó, su marido se la golpea cada miércoles y cada jueves, cuando de verdad eso no fue mi caso, ¿no? Fui una mujer muy amada, muy querida y muy respetada, pero con los ojos bien abiertos, claro, a lo que pasa a mi alrededor. Como eso hice 2 o 3 incursiones que resultaron de inmediato y dije, o sea, puedo hacer un cambio, puedo hacer un cambio. Hice varios libros, primero, que fueron hechos en una época en que en México las grandes empresas como Televisa, como los propios bancos, decidieron ya no regalar la clásica caja de vinos al final del año. Utilizaron ese dinero para hacer libros de arte que se regalaban como el obsequio de fin de año de la empresa. Esos libros salían sin mi nombre, o sea, era maquila, digamos, de libros. Pero fue un inicio maravilloso que me dio la posibilidad de resolver muchos problemas económicos familiares y que me dio la satisfacción de que se publicara mi trabajo, aunque no llevara mi nombre. Pero ya cuando me aproximé a los 40 años, dije, quiero hacer un libro para mí solita, un libro de placer. Y toda mi vida había querido hacer 2 libros, que ya los hice, así que ya me puedo morir muy tranquila. Uno sobre Frida Kahlo y uno sobre Maximiliano de Habsburgo. Esas eran mis 2 personajes, mis 2 obsesiones. ¿Por qué? ¿Por qué Frida? Porque la vi una sola vez en mi vida cuando tenía como 5 años. ¿La viste en persona? La vi en persona porque el kindergarten en el que yo iba, que era un kindergarten que había hecho la esposa del presidente de la República, era un lugar paradisíaco.
al que accedías únicamente con una entrevista que te hacía la señora Ávila Camacho. Ella eligió a las niñas que íbamos a ir a ese kinder. Era gratuito, pero era elitista por eso. Ella determinaba qué niña tenía unas capacidades intelectuales especiales y me eligió a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces yo viví en ese paraíso 3 años hasta que cumplí 6 y tuve que salir porque era solamente kindergarten y en aquel entonces era solo para niñas. El Brígida Alfaro de la Colonia del Valle, que ocupaba casi toda una manzana de esa colonia cuyas manzanas son enormes. Teníamos jardines maravillosos, comíamos nuestra fruta con instrumentos de plata, una cosa maravillosa. Y además, con el poder que tenía la señora, pues ella podía llamar a Diego Rivera y decir, ahí van mis niñas, y el pintor nos recibió. Nos recibió pintando Sueños de una tarde de un domingo en la Alameda Central. ¿Te tocó ver a Diego pintando ese mural? Así es, a los 5 años. Y sé ahora, porque estudié a Frida casi día por día, que ella solo visitó ese mural una vez en su vida para ver cómo iba avanzando su propia imagen, que es central en el sueño dominical. Y coincidió el día en que habíamos ido nosotros del kindergarten, de manera es que la impresión fue fabulosa. Llegué y le dije a mi mamá, vi a una señora como un árbol de Navidad, mamá, como un árbol de Navidad. Tenía todo el colorido que tenían mis árboles de Navidad. Ajá. Y tenía un aroma de perfume francés muy intenso, porque ella tenía que cubrir todo el olor de cigarro enrarecido que fumaba muchísimo, ¿no? Entonces, por donde ella iba pasando, iba dejando una estela de perfume francés. ¿Todavía recuerdas ese aroma de aquella Claro, ocasión? cómo no, porque muchos años después, te digo, con la investigación, supe qué perfume usaba. Usaba un perfume que se llamaba Shocking, de una compañía italiana-francesa, Schiaparelli, que ahora está renaciendo como diseñadores. Y me fui al museo de perfumes que hay en París y conseguí un perfume Shocking, que desde luego al olerlo, pues tú sabes, los aromas te traen todo género de memorias, ¿no? Entonces sí, claro que sé exacto qué es a lo que olía y qué es lo que yo olí en ese momento. Esa era Frida y Max, bueno, Maximiliano, porque íbamos una vez al año, como todos los niños chilangos, al castillo de Chapultepec. Y bueno, era un emperador. Eso era algo que me atraía muchísimo. Entonces empecé con Frida porque tontamente creí que eso implicaba menos viajes. Y como yo patrocino mis propias investigaciones, no tengo ningún apoyo económico de nadie, ni de ninguna institución, pues dije, esto lo voy a poder hacer con menos dinero, y tenía yo hijos muy pequeños. Entonces me voy a mantener más dentro del ambiente de México, porque ella fue una persona inválida que debe haberse movilizado poco. Entonces, todo eran cuestiones erróneas, porque ella sí había muerto, pero no sus cuadros. Claro. Y sus cuadros estaban regados por todas partes del mundo. Entonces tuve que viajar muchísimo, pero una vez que ya estás metida en la investigación, ya le atoras a lo que sea. Entonces, indudablemente, la idea inicial, tanto en el caso de Frida Kahlo como en el caso de Maximiliano, como en el caso de Heridas, no se mantiene. Lo que te encuentras en el camino no lo sabes, no lo sabes. Te va a conducir por caminos que no esperabas, por zonas que no creías que tenías que investigar, por situaciones que no te habías planteado. Suicidios que se convierten en asesinatos y que te llevan por una investigación policíaca. Problemas de salud que tú pensabas que era una cosa más sencilla de lo que realmente fue, y que te llevan a aprender cosas sobre medicina, porque lo que vas a decir lo va a leer probablemente un médico también. Claro. O sea, cuando tú te pones a hablar sobre el maíz, no sabes si dentro de tus lectores vas a encontrar un ingeniero agrónomo que diga esto que dice la señora no puede ser.
O sea, tú cuidas todos esos detalles. Tienes a profundo. O sea, si hablas, por ejemplo, recuerdo que una de las ayudantes de Diego Rivera, una mujer maravillosa que está incluida en mi libro En busca de Frida, Emmylou Packard, ella había venido a México en su infancia y conoció entonces a Diego Rivera, pero en su muy tierna infancia, porque su padre vino a enseñarnos a hacer las modificaciones al maíz, enseñarnos en México, hacer modificaciones genéticas al maíz para hacer una semilla más resistente, más fácil de conservar a lo largo del tiempo, plantas más productivas. Y todo esto lo tuve que ir a investigar en un instituto sobre el maíz que tenemos nosotros aquí cerca de Teotihuacán. Y decir exactamente qué vino a hacer el señor Packard, exactamente qué fue lo que nos enseñó y qué resultado tuvo. Claro, una vez que él se fue, ¿funcionó? ¿No funcionó? Oye, Marta, tu primer libro, que se titula Frida Kahlo, El pincel de la angustia, ¿cuánto tiempo te llevó? Este llevó 8 años, 8 años de investigación. Costó mucho dinero investigarlo, por lo que te digo, tenía yo que viajar. Muchas veces viajaba y regresaba con las manos vacías. Recuerdo muy claro una persona que me habló desde Sudamérica y me dijo, tengo un cuadro de Frida Kahlo y venga usted y se lo voy a enseñar y le voy a permitir fotografiarlo y todo. Y fui, tomé mi avión, llegué, contraté un fotógrafo, fui y era un falso, Era un falso, o sea, regresé gastada, sin dinero para proseguir, tienes que empezar a ahorrar nuevamente y encontrándome con que había desperdiciado todo ese tiempo, ¿no? Había otras ocasiones, por ejemplo, cuando descubrí dónde estaba el cuadro maravilloso que se llama Yo y mis pericos, tuve que ir a Nueva Orleans, a la ciudad, pero de ahí trasladarme afuera porque es una mansión en donde está. Es una mansión gigantesca en donde llegas y ojalá tienes lleno el tanque de la gasolina porque una vez que abren la puerta todavía te falta mucho tiempo para llegar. Y llegué, la señora no estaba, pero el butler que me dijo, dejó instrucciones la señora porque la señora se fue en su velero a dar una vuelta al mundo y digo, te enfrentas a una realidad que nunca pensaste experimentar de primera mano, ¿no? Y tomé la foto y la atesoro y es uno de los pósters que vendo y nadie sabe que detrás de esa imagen hubo una aventura para mí tan impresionante, ¿no? ¿Y qué es lo que te hace no rendirte a la primera, o sea, investigar y hasta que quedes convencida? Eso yo creo que viene con tu carácter. Soy hija de una mujer muy fuerte, mitad mexicana, mitad inglesa, que nos inspiró una disciplina muy grande. Te recordarás que al encontrarte te agradecí, lo primero que te agradecí fue tu puntualidad, porque yo estaba aquí a las 11, pero tú estabas antes. Claro, tú estabas antes. Y eso es algo que mi madre nos involucró en estos procesos y que para el trabajo que yo hago, creo que dos de las cualidades que ella me implantó desde muy niña son fundamentales. La puntualidad y el orden. El orden. ¿Tú sabes lo que significaría para mí estar buscando un papel continuamente? Digo, no avanzo, porque para cualquiera de estos libros la documentación es inmensa. Sí. Y los objetos, y todo tiene que estar en un sitio muy preciso para que yo lo pueda recoger y volver a examinar para contrastarlo con una declaración posterior. Todo tiene que estar en un perfecto orden, si no, no avanzas. ¿Cómo es tu rutina, Marta? O sea, ¿qué hora te despiertas para ponerte a escribir? Mira, sí, claro, a las 6 de la mañana, un poquito antes de las 6, cuarto para las 6 de la mañana, vivo en un edificio que colinda con la entrada de la gente que viene de Toluca y de las zonas ya muy pobladas que hay entre la capital y Toluca.
esas personas empiezan a entrar a la ciudad a las 5:30. Entonces yo nunca he tenido un despertador, nunca lo he necesitado. Yo cuando oigo sus carros, ¡bum, bum, bum!, que ya estas personas vienen bañadas y desayunadas, digo, ¿qué hago yo en la cama a levantarse? Mis hijos obviamente son adultos y ya tienen sus propias casas. Mi marido falleció hace 5 años, desafortunadamente. Entonces, yo no necesito a una persona de servicio continuamente junto a mí. Entonces tengo muchas cosas que hacer. Tengo que tender mi cama, tengo que levantar mi mugrero, darme de desayunar, lavar mis trastes, tirar mi basura, recoger a mi perrita. Tengo una perrita chiquitita que la conocen todos los que se meten en mi Facebook. Y me vengo a trabajar. Empezamos a trabajar en la oficina a las 8 de la mañana porque las camionetas tienen que salir a entregar los libros lo mismo a Xochimilco que a Lindavista, que a Santa Fe, que al centro, al Zócalo. Ajá. Entonces, y tienen horarios para entregar. Normalmente todo es antes de la 1 de la tarde que los almacenes de las librerías reciben en determinados horarios y tienes que llegar hasta vestido de charro. Tienen una serie de restricciones. Entonces, reviso documentos, la remisión, el que me escribió en Facebook, el que quiere una entrevista, la factura, el que paga, los que no pagan. En fin, todo eso que es una labor totalmente de administración, nada romántica. Y simultáneamente hago mis investigaciones. O sea, yo siempre tengo una lista como la que tú tienes aquí. Yo siempre tengo una lista, tengo que hablarle a fulano, tengo que localizar a perengano, y voy haciendo mis llamadas a ver si localizo un documento, si me van a recibir en tal lugar y cuándo. Hago todas esas citas y termino de trabajar en la oficina entre 3 y 4 de la tarde y me voy a mi casa. Es entonces cuando escribo. Pero el tipo de escritura mía es un acopio de información previa. Claro. O sea, cuando yo llego a mi casa ya debo de tener esa información previa y claro que se va modificando a lo largo. Empiezas a organizar toda la información recopilada. Claro, un libro como Heridas se debe haber capturado unas 70 veces, mínimo unas 70 veces, ¿no? Porque, bueno, encuentras un dato que modifica Claro. el dato de la página 22 y entonces todo cambia. Ya no hablemos de una cosa grave, como por ejemplo que estás tratando un asunto como un suicidio inmediato fruto de una separación y te encuentras que la documentación que tienes en la mano prueba lo contrario. Ajá. Tienes que modificar todo ese capítulo. Pero eso son cosas bastante graves, ¿no? Normalmente lo que vas modificando son cómo fueron sucediendo las cosas, qué sucedió antes que otra cosa, ¿no? Y cómo le afectó a Diego Rivera tal evento en su vida, ¿no? Cuando se fue a Rusia, cuando volvió, cuando entonces vio por primera vez a Frida Kahlo. Pero luego encuentras, por ejemplo, en el caso de Frida, que encontré que mucha de la comunicación con su mamá se había dado a base de pequeños recaditos que mandaba por correo desde su escuela en el Zócalo, en San Ildefonso, a Coyoacán. Ajá. Y le podía mandar un recado a su mamá para citarse en la noche. Ahora si mandas ese recado, pues no nos vemos jamás, porque... Correos de México, ¿no? Exactamente. Entonces, esos pequeños recados me indican la importancia, el efecto que hizo en Frida Kahlo la presencia de Diego Rivera en su escuela. No por ella, para dar una conferencia, pero el impacto. Y recuerde entonces que hace años, cuando hice El pincel de la angustia, entrevisté a algunas de sus compañeras de la preparatoria, todos muertos ya ahora, que me dijeron, en cuanto lo vio, dijo, con ese señor yo voy a tener un hijo. Ah. Y yo dije, ay, como que
no se me hace una muchacha que tenía 15 años con un hombre casi cuarentón y ese hombre, ¿no? Con ese aspecto físico. Ajá. No estamos hablando de Tom Cruise, ¿verdad? Claro. Y todo esto tú lo vas hilando y... Vas armando, y es fascinante, porque es como el sistema de hacer un rompecabezas, ¿no? Ahora, tienes que ser muy cauteloso, porque ya en el pincel de la angustia yo misma me critico. Cuando la primera persona me habló de la bisexualidad de Frida Kahlo, para mí fue una novedad. Yo no sabía. Bueno, se sabían pocas cosas en México sobre Frida Kahlo, pero sobre su bisexualidad nada, ¿no? Entonces, esa era una pieza que no embonaba en mi esquema, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba trabajando mal. O sea, si tú estás pensando en que cada cosa que te declaren tiene que caer en un lugar dentro de tu esquema, no les estás dando libertad a la gente, claro. ¿No? O sea, lo que no te parece no lo vas a poner. Lo que no es parte de un dibujo que tú ya tenías en la mente, ¿eso no lo vas a aceptar? Sí, tienes que tener ese juicio para... Exacto. Tienes que tener un poco más de dar libertad a las personas y oír. Claro. Marta, me llama mucho la atención también un libro que tienes de Carlota y Maximiliano, que me parece, por la dimensión del libro, es el que más le has dedicado tiempo. Sí, claro. Ese me tomó 16 años, pero básicamente me tomó 16 años por dos razones. Una, implicaba viajes a Europa, desde luego, a muchos puntos de Europa. Yo no podía permanecer en Europa durante tiempos largos porque mi negocio es lo que me mantiene para hacer las investigaciones. Entonces, tenía que ir a trabajar lo más posible y volver lo más pronto posible cuando se me agotaba el dinero y empezar a hacer de nuevo mis ahorros para ir a los archivos de Viena, a los archivos de París, a los archivos de Bélgica, en Bruselas, a los archivos italianos. Recuerden que Maximiliano estuvo como virrey en el norte de Italia, con base en Milán y con un castillo de su propiedad, su castillo que siempre quería tener, su castillo de descanso en Monza. Entonces había que viajar mucho, había que hacer gastos muy fuertes y tenían que ser espaciados. Eso fue parte. Y la otra parte es que en medio, digamos cuando tendría yo unos 4 años de investigación, vino un cambio muy radical en mi vida porque nació mi nieta y yo decidí dedicarle a mi nieta todas las tardes de toda la semana. O sea, durante la mañana estaba con su mamá, durante la tarde yo me ocupaba de llevarla al jardín cercano a su casa, a que jugara. Entonces, no me arrepiento para nada, pero obviamente si eran las horas en las que yo trabajaba, fueron las horas que le dediqué a ella. Y ahora que ya es una jovencita y que ya no tiene necesidad de la abuela, digo, qué bien lo hice en aquel entonces. Entonces, sí, fue un libro que tomó mucho tiempo, 16 años, pero más que nada hubo esas dos situaciones que tuve que manejar. De todos tus libros, ¿cuál es el que te ha dejado mayor satisfacción? Desde luego el pincel de la angustia, no cabe duda, ¿no? El pincel de la angustia me dio los 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho, según Andy Warhol, y me llevó por todas partes del mundo, ¿no? Coincidió con que probablemente colaboró el libro a un despegue de Frida Kahlo. Ese libro se publicó en 1987, o sea, tiene 31 años. ¿Y todavía se puede conseguir? Claro, está siempre en las librerías, siempre, una edición tras otra. Se tradujo al inglés, al francés, al alemán, al japonés.
Entonces hubo ediciones simultáneas en muchas partes del mundo. Entonces yo fui con ese libro a dar conferencias, lo mismo al Cairo en varias ocasiones, que a París, que a las universidades maravillosas que nunca pisé en los Estados Unidos, a ese libro. Como Stanford, como Harvard, ¿no? Con un gran miedo. Pero sí, definitivamente es el libro que me catapultó si no a la fama, a la visión de muchas personas que todavía me identifican con Frida Kahlo, ¿no? Acabas de mencionar una palabra, miedo. Terror. ¿Cómo sacabas valor para presentarte en esas universidades? Harvard significó mucho para mí. Cuando llegué, había muchas cuestiones que yo ignoraba, ¿no? Ellos me dieron una atención de gran escritora. Entonces, dentro de la universidad tienen un pequeño hotel boutique que tiene butlers con guantes blancos y todo, y tienen habitaciones ahí en donde te hospedan. Y en la parte de afuera de la habitación hay una placa metálica en donde van añadiendo los nombres de las personalidades que han estado hospedadas en el hotel. Ajá. Cuando yo vi que yo estaba en un cuarto en donde estaba García Márquez y estaba Hemingway y no sé quién más, te juro que empecé con un miedo espantoso, porque además en una de las avenidas interiores de la universidad estaba mi imagen y la imagen de la portada del Pincel de la Angustia colgadas de los postes de luz. Entonces me empezó a invadir un miedo espantoso, una sensación de inseguridad muy grande, de enfrentarme a una serie de la élite universitaria norteamericana e internacional, porque hay muchísimo alumno internacional. Yo con una educación formal de secundaria, ¿no? Y hablé a mi casa y le dije a mi esposo, tengo mucho miedo. Y él me respondió, ¿por qué se mete en el carril de alta velocidad si no quiere correr? Entonces, eso se ha convertido en un lema. A ratos me meto en el carril de alta velocidad y me invade el miedo, desde luego, me invade el miedo. Cuéntame, ¿cómo en esa ocasión, ya cuando una vez concluyó el evento al que fuiste, qué sentiste que decir, vencí este miedo? Sí, definitivamente. El miedo es fundamental en la vida. Si no tuvieras esa posibilidad de que tu cuerpo sintiera miedo, no percibirías el peligro, entonces correrías un riesgo mucho mayor, ¿no? La percepción de miedo te ayuda. Ahora, superar el miedo es precisamente la valentía. O sea, si algo puedes admirar en mí o yo admirarme de mí misma al haber superado ese miedo, es precisamente por la presencia de la valentía, de decir, esto lo tengo que hacer, esto yo lo puedo hacer, esto yo tengo los conocimientos porque yo los investigué. Me decían y me dicen, tiene una memoria fabulosa, señora, es que es muy fácil. Lo que yo te digo que averigüé, lo vi en los ojos de una persona que me lo dijo. Recuerdo cómo era su casa, cómo olía su casa a sopa y a trapeador, cuando me estaba platicando cómo murió Frida Kahlo, ¿no? Lo recuerdo muy claramente. Entonces, sí, hay un entrenamiento de memoria por el trabajo que hago, pero hay también una serie de circunstancias que no leí en un libro, las viví con un ser humano, ¿no? Y esa es una magnífica experiencia también. Es maravilloso. Yo he vivido toda la primera parte del siglo pasado, cuando todavía yo no había nacido, y he vivido gran parte del siglo XIX, cuando menos había nacido. De manera es que voy por la calle y te puedo decir, mira, aquí en esta esquina había un hotel que se llamaba tanto. Ese restaurante que ahora se llama San Angelín, era un hotel y allí estaba Paulette Goddard, que era el amante de Diego Rivera. Yo sé perfectamente dónde se movía Trotsky, a dónde lo llevaron a ser atendido cuando agonizó. Marta,
Tus libros todos han sido de investigación. Sí. ¿Te ha llegado la idea de escribir novela? No. ¿No te gusta el género? Creo ¿No? que me podría producir bastante miedo. No sé si lo pueda superar en el futuro. Nunca he tenido el miedo a la página en blanco. Nunca. Nunca he tenido el miedo a la página en blanco. Igual que tú, me tocó entrevistar a muchas personas importantes. Básicamente en mi campo eran pintores, pero también de vez en cuando escritores. Y no sé por qué, no lo recuerdo. Me tocó entrevistar a un hombre que no es muy bien reconocido por la intelectualidad mexicana, porque era un hombre muy disciplinado y era un hombre muy responsable de su familia, nada bohemio, nada de la copa, nada de la guitarra, nada de las viejas, ¿no? Que era Luis Espota. Y Luis Espota te otorgaba la posibilidad de investigarlo cuando él desayunaba en un hotel que se llama Diplomático, que todavía está en Insurgentes, muy cerca de su casa, pero no te recibía en su casa, te recibía ahí y ahí desayunaba todos los días. Y él me dio una fórmula que ojalá te sirva a ti. Me dijo, mire, yo tengo que irme a trabajar todos los días porque las necesidades de mi compañera y de mi casa y de mis hijos, de su primera esposa, tenía que cubrirlas. Y todos los días escribo 2 hojas, nada más 2 hojas. Si tengo idea para más, qué bueno, pero la guardo para mañana. Nada más 2 hojas. Al final pero escribo todos los días. Sábados, domingos, Día de la Madre, 16 de septiembre, 2 hojas. Cuando yo termine mis 2 hojas, terminé de trabajar para ese día. Pero si yo dejo algo pendiente, vaya, ya sé dónde va a ir mi personaje más adelante, perfecto, porque mañana no voy a tener miedo de enfrentarme a la página blanca, claro, porque ya sepa dónde va. O sea, no termines todo lo que tienes en la cabeza ese día, sino deja un poquito y mañana empiezas como muy sencillo, claro, no, sí, sin miedo. Gracias a una disciplina de escribir todos los días, sea el día que sea, todos el los día días que sea, pero 2 hojas, todos podemos echarnos 2 hojas. Eso es una labor de novela, porque todo el proceso lo tiene el escritor dentro de... Ya sabe quiénes son sus personajes y cómo los va a mover, ¿no? Lo mío no, porque mis personajes se mueven con una vida propia. Ajá. Entonces te digo, cuando voy y confirmo lo que me dijo A con una persona B, digo, eso no es compatible. Recuerda que la memoria es un poeta, no es un historiador. Entonces hay personas que te afirman, no señora, esto pasó en 2019 y no puede ser. No puede ser, porque los documentos no prueban eso. Y se enojan a veces y dicen, yo sé porque yo lo viví, usted no. Pero... tú te vas a los documentos. Claro, si me dice que conoció a Frida Kahlo en la preparatoria en 1907 y ella entró en 1921, pues nada más no puede ser, ¿no? Entonces, allí viene la confrontación. Ponte que no haya una diferencia tan grande, pero que me diga, la conocí en 1901, ella entró en 1907, pues no puede ser. Claro. Entonces se lo planteas así y a veces no gusta mucho, no gusta mucho. Marta, ya estamos en el último minuto de este programa. Se alargó un poquito más porque era muy interesante lo que nos estabas platicando. Yo sé que tú eres una escritora autodidacta. Así es. Lo hiciste de esa manera, autodidacta. Estudiaste hasta la secundaria. Hasta la secundaria. Después estuve 2 años haciendo una carrera de secretaria en la Escuela Bancaria y Comercial que está en Reforma y que me formó muy bien, pero a ese nivel, a secretaria. ¿Qué consejo le darías a alguien que también se desarrolla de manera autodidacta? Los libros. Establecer una relación de amor con los libros. El libro te va a acompañar toda tu vida, no importa lo que pase. Yo salir a la calle sin un libro en la bolsa, jamás, porque llego a una cita y me dicen, la señora acaba de salir, pero dijo que en media hora está, lo cual no es media hora, es 1 hora, 1 hora y media, pero
yo tengo que entrevistarla. Saco mi libro y me pongo a leer. No tuve, como lo hemos puntualizado ya, una educación formal. Tuve una educación muy amplia, muy amplia, a base de lecturas muy variadas. Recomiendo, si es que sirve de algo, leer por placer, leer lo que te gusta. Poquito a poco vas creando una educación mental y visual para ir mejorando. En mi caso, yo accedí a la lectura muy chica, porque en este kindergarten de excepción que te digo, nos enseñaban a leer a los 4 años. Marta, pues muchísimas gracias. De verdad siempre estaré infinitamente agradecido por haberme concedido esta charla. Gracias a ti. Aprendo muchísimo de ti y te prometo que voy a seguir leyendo tus libros y ojalá que en un futuro no tan lejano sigamos platicando de tu nuevo libro. Pues sí, todavía no decido a qué me voy a dedicar. En Facebook tengo una encuesta con mis amigos de Facebook para que me sugieran temas. Tengo que ser muy cautelosa en lo que elijo, porque hay que recordar que voy a convivir con esa persona 2-3 años de mi vida. Tiene que ser alguien que me apasione. El que elija seguramente va a ser muy disfrutable. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Museomanía. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como museomanía.mx, suscríbete a nuestro canal de YouTube y apóyame compartiendo este programa. Yo soy Adriana Mejía, hasta pronto.